Me gustaría como hablar como si fuera directo a una persona, ¿no? Que ha tenido un diagnóstico de diabetes. Si te han dado un diagnóstico y te han dicho que es incurable, irreversible y progresiva, te han quitado la esperanza de que algún día puedas curarte o alcanzar la remisión. Te han dicho que es imposible. Te han dicho que lo máximo que puedes lograr es controlarla. Y te han dicho que por más que la controles, va a avanzar, ¿no? Que lo único que puedes hacer es intentar extender el número de años que vas a estar sin grandes complicaciones, pero que eventualmente a todo el mundo le da alguna complicación, ¿no? Y eso pues es desesperanzador. Y nunca ha habido una guerra que no se gane sin esperanza. Porque puedes perder las batallas, porque puedes perder las municiones, puedes tener escasos recursos, pero si tienes esperanza, podrías ganar, ¿no?, la guerra. Sin esperanza no, aunque tengas predominio y más fuerza que el oponente, sin esperanza no ganas. Entonces, a un paciente que se le quita la esperanza, prácticamente ya lo dejan vencido. Lo primero y más importante que uno tiene que hacer si es que tiene este diagnóstico es investigar para convencerse que no es inevitable, que no está perdida la batalla. No importa si han pasado 1 o 10 años o 20, hay algo que hacer hoy para que mejores la salud en tu cuerpo, para que tengas un futuro sin dolor y sin complicaciones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Somos. En este podcast entrevistamos a expertos en salud y bienestar para entender mejor cómo funciona el cuerpo humano y qué podemos hacer para sentirnos y vivir mejor. Hoy nos acompaña Víctor Villalobos, quien cuenta con un doctorado en salud pública de la Universidad de California, Berkeley, y está especializado en medicina del estilo de vida y cambio de comportamiento. También es psicólogo, maestro en ciencias de la salud y fundador del registro de remisión de diabetes. Víctor ya era un importante investigador en nutrición y diabetes cuando le fue diagnosticada esa misma enfermedad. Así que en esta conversación tan inspiradora nos cuenta su historia y muchos aprendizajes y insights de sus investigaciones. Este podcast es parte de una iniciativa de Somos para crear contenido y tecnología que te ayuden a entender lo que sucede dentro de tu cuerpo. Así que acompáñenos en esta increíble conversación llena de consejos y conocimiento. Muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros en el podcast de Cómo Somos y bienvenido. No, pues muchas gracias por invitarme. Gracias, Cristina. Y me gustaría arrancar un poco con tu experiencia. Me gustaría que nos platicaras un poco de tu trayectoria. ¿Qué te llevó en la vida a lo que estás haciendo hoy? Sí, es curioso, cómo diferentes caminos se llevan a esto, ¿no? Pero creo que con este antecedente, un poco de la gente que intentó hackear su propia biología, ¿no? Podemos como compartir. La verdad es que a mí siempre me interesó un tema de los hábitos de vida y la salud, principalmente cuando estaba en la adolescencia, nutrición, pero nunca me creí realmente el tema de nutrición. Yo venía de estudiar física, matemáticas, química en la prepa, ¿no? Y cuando leía de nutrición, decía, ¿en verdad es esto? Porque si me lo creo tal cual es, pues, lo que significa es que debo tomar ciertas vitaminas, ciertos minerales, cierto nivel de macronutrientes y listo. Y como tenía que cocinarme, hice un experimento, agarré una caja de cornflakes que decía que por cada taza había el 25% de las vitaminas y minerales que necesitabas. Entonces dije, con 4 tazas, ¿no? Y leche, ya tengo todo, ¿no? Entonces, hice mi dieta creyendo fidedignamente que lo que decía la nutrición era cierto, ¿no? A ver si funcionaba. Lo complementé con una lata de atún para la proteína y a los 16 años me desilusioné. Dije, este enfoque de nutrición no funciona. O sea, si me reduzco a los principios fundamentales de la nutrición, falta todavía. No parece que sea correcto decir que la gente necesita vitaminas, minerales y este porcentaje de macronutrientes y listo. La otra parte que no te dicen por qué, de comer verduras, comer frutas, comer fresco, parece ser muy importante y esa no te explican por qué, ¿no? No está escrita. Y así empezó mi camino. Luego ya me volví un poco alternativo, ¿no? Volví vegano, vegetariano, crudívoro. El tema de diabetes en México ha sido muy fuerte desde hace muchos años, entonces decidí estudiar un posgrado sobre nutrición y cambios de estilos de vida para intentar ayudar a prevenir este tipo de enfermedades. Y en el posgrado me encontré, por ejemplo, con que el profesor
de nutrición y clínica, me dijo, Víctor, es que no podemos hacer una campaña en contra del azúcar. No hay evidencia de que el azúcar cause diabetes. Y yo me quedé así como, wow, en un instituto nacional, en estas fechas que era en la primera década del siglo XXI, me dicen que no hay evidencia. Entonces, entonces todo lo que la gente percibimos y lo que se conoce tanto en el naturismo como en la ciencia alternativa y todo, entonces no ha penetrado, estamos mal. Y bueno, ese fue mi inicio. Y después la vida me hizo parecer haber estudiado un posgrado y aparentar ser autoridad, trabajar en investigación en nutrición, en programas de prevención de diabetes. Entonces uno habla con mucha seguridad, habla del programa finlandés o del de Estados Unidos para prevenir la diabetes. Y pequeño detalle, ahí te hablan de que se tuvo una tasa de efectividad del 70-80%, ¿no? Y te parece muy bien, hasta que te toca ser parte de ese 20% donde no funciona el programa, ¿no? Tú quieres prevenir la diabetes, haces todo como está allí y aún así te dan un diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces la vida me llevó a eso, a darme cuenta que no estaba tan bien todo, que había mucho que investigar y descubrir. Me dieron un diagnóstico de remisión de diabetes y no lo pude aceptar. Fue toda una crisis intelectual en mi parte. Ya estaba en el doctorado en una universidad muy famosa, ¿no? Se supone que era autoridad en todos estos temas. Y de pronto, pues la vida me dice, pues eras autoridad, pero no entiendes nada, ¿no? O sea, hoy me voy para atrás en el tiempo y pienso, pues era una forma de que el universo o Dios me dijera, no entiendes y te voy a ayudar a entender, ¿no? Vamos, vívelo en carne propia, ¿no? En ese momento no lo entendí así. De hecho, no había mucho más que hacer. O sea, el diagnóstico típico de diabetes está acompañado con cambia tus estilos de vida, baja de peso, ¿no? Y pues cuídate, ¿no? Intenta controlar la enfermedad. Este, y bueno, ahí es, digamos que hasta donde iba la cosa, en la negación, siguiendo digamos que la ciencia de la corriente principal científica al respecto, ¿no? Este, y no había llegado todo este cambio de paradigma hacia el tema de remisión. Trabajas precisamente en el diseño de compartimento, ¿no? De la salud pública. ¿Cómo explicarías a alguien que no sabe nada de eso? ¿Qué significa tu rol? Sí, pues ahorita digamos que hago dos tipos de trabajo. Por un lado, sigo trabajando el tema de remisión de diabetes como investigación. Tengo el estudio principal o el más interesante, yo creo, de las diversas investigaciones que hacemos. Es uno donde entrevistamos a gente que alcanzó la remisión de diabetes, pero no por los métodos estándares. Hoy en día ya hay una recomendación internacional sobre cómo intentar la remisión de diabetes, que es a través de la pérdida de peso, principalmente una alta restricción calórica, ¿no? Digamos que de 2.000 calorías al día que comieras, tienes que bajar como a 600, 700, ¿no? Diariamente, como casi 2 meses. Y lo que nosotros hacemos es irnos un poquito para atrás, buscar a la gente que alcanzó remisión por otros métodos. Por ejemplo, alguien que en 2005 o 2007 alcanzó remisión, o incluso alguien que la alcanzó en el siglo XX, ¿no? Y averiguar qué hicieron, qué les funcionó, qué no les funcionó hasta llegar a esa fórmula. Hay gente, por ejemplo, unos gemelos que trabajan los dos en investigación en ciencias computacionales y hoy en día deben tener como unos 65 o 67 años y en el 2005 hicieron experimentos, ya que compartían su código genético, hacían experimentos controlados A, B, ¿no? Hasta que fueron refinando todo y tienen unos como, se dice en inglés, insights, unas intuiciones que la verdad todavía no las veo reportadas en los artículos científicos, ¿no? Hay, como ese ejemplo, hay otras cosas que nos han reportado, que ya tenemos investigaciones más formales, y de cómo optimizar ese tratamiento hacia remisión. Y el otro trabajo que tengo actualmente, estoy trabajando con la Organización Panamericana de la Salud para implementar diversas políticas de nutrición, para que en general toda la población de un país tenga mejor salud. Por ejemplo, que si el etiquetado frontal, que si un programa para reducir el sodio en los alimentos, o un programa nacional de prevención de diabetes, etcétera, etcétera. Ok, y después de haber trabajado a mucha profundidad esas áreas en cuestiones de salud metabólica y luego te
te dan un diagnóstico así, ¿cómo, si se puede saber, o sea, cómo fue ese proceso para ti y cuándo te diste cuenta que la diabetes es reversible en lugar de ser una condena progresiva? Fue todo un caso, porque en teoría uno que está en estos temas debería de saber todo sobre tu tema. Pero la verdad es que hoy en día y desde hace muchos años hay tanta investigación científica que ni siquiera si te vuelves experto en un tema súper chiquito puedes leer todos los artículos que se publican diariamente sobre ese tema. Este, entonces pasaron varios años hasta que yo leí sobre un artículo científico de 2011, fue hasta 2016, ¿no? Cuando me enteré de este como eh, parteaguas en el modelo científico. Hubo un estudio en el 2011 que rompió, cuestionó los cimientos de todo el modelo que había sobre diabetes. Es como si tienes una columna, dos columnas que sostienen una casa y te rompen una columna, ¿no? Puedes darte cuenta que la casa todavía se sostiene, pero ya el pilar ya no está firme. Y si eres científico, tienes que reconocer que vamos a tener que cambiar de modelo. O sea, ya no te puedes cobijar en el mismo techo, ¿no? de ideas, porque se va quebrando y es irremediable. A mí siempre me ha gustado ser como innovador y todo este rollo. Entonces, al yo leer ese artículo, dije, si ese artículo es falso, me puedo quedar en el modelo de siempre y decir que la diabetes es incurable, irreversible y progresiva. Pero si este artículo no es falso, ese modelo se rompió. Porque en ese estudio de 2011 mostraban que gente con diagnóstico de diabetes lograba lo que se pensaba imposible y lo demostraban con todo el rigor científico que se requería, que esta gente recuperó su secreción de insulina al punto que ya parecía una persona normal, ¿no? Siempre. Y fue un día, el Día Internacional de la Salud, ¿no? El Día Mundial de la Salud, que en 2016 se le dedicó al tema de diabetes en abril 7. Y eso fue como el gran parteaguas, pero fue chistoso. Yo creo que tú te acuerdas a lo mejor, Cristina, cuando platiqué de esto, estaba leyendo las noticias en Google News y salió una nota. Investigador que descubre cómo se revierte la diabetes. Y yo pensé, no, es otra de esas historias de que, literalmente pensé de que te tomas tu orina en la mañana y te curas de la diabetes, o caminas, das 10 vueltas al sol en la mañana y, ¿no? Te vas a curar. Y ya por no dejar le di clic. Y era uno de esos periódicos ingleses donde ponen un chorro de fotos de artistas, ¿no? Y chismes y todo, y de vez en cuando ponen otros temas. Y pues no es nada serio, yo pensé, bueno, ya, lo que sea, vamos a leerlo. Y en ese artículo, pues daban los nombres, el nombre del investigador, el nombre de la universidad. Y fue así que googleando descubrí ese estudio de 2011 y me quedé perplejo de no haber sabido de ese estudio 5 años, ¿no? O sea, ¿por qué nadie en en esa comunidad científica sobre diabetes, nadie lo habíamos platicado? ¿Cómo era posible? Y me encantaría platicar un poco más sobre los demás estudios, ¿no? Porque cuando salió esto de Roy Taylor, fue Ujú. impresionante, pero ha habido más estudios de ayuno Sí. intermitente, distintos cambios Ujú. de dieta. Entonces, en lo que Ujú. sabemos con la ciencia, ¿dónde podremos lograr más impacto o cuáles son los estudios con mayor éxito? Mira, bueno, aquí siempre hay que recordar que la diabetes es un problema que se define como glucosa alta, pero no te dice las causas. Y hay muchas causas detrás, ¿no? Entonces, en todo problema, pues igual tú que has estudiado computación, los problemas se pueden dividir en pequeños módulos, en pequeñas partes que intentas resolver una por una. Entonces, hay un problema muy común y muy importante en la gran mayoría de las personas, que es que el hígado no funcione bien. Entonces hay ciertas terapias, ciertas estrategias que te ayudan a mejorar tu hígado, mucho más que otras, ¿no? Pero también tenemos el problema de la célula beta, la que produce insulina en el páncreas. Y puede tener varios problemas. Puede ser que no tienen suficiente capacidad para producir insulina, o que la producen pero la liberan tarde, ¿no? Es como si quisieras tú acelerar tu coche y le aprietas el acelerador y se tarda, en vez de un segundo, se tarda 10. Ya para cuando aceleras igual ya no lograste darte la vuelta en la esquina que querías o rebasar al coche, ¿no? que tú querías. Entonces, hay varias fallas en las células beta. Antes se pensaba como muy simple. No hay suficiente capacidad en las células beta, no sabemos cómo arreglarlas,
entonces ya no hay más. Entonces, dependiendo de los problemas que uno tenga, por los cuales tiene glucosa alta, hay diferentes soluciones. Entonces, a veces la gente lo que hace es que, pues oye, obviamente en internet, ¿no? Cualquiera de nosotros haría, yo creo, lo mismo, analiza lo que está leyendo y piensa, voy a hacer ayuno intermitente, porque mucha gente le funcionó. O voy a hacer no ayuno intermitente de diario, sino el de 5 días como bien y 2 días de la semana hago ayuno, ¿no? Intermitente. O voy a seguir la dieta cetogénica. Y lo que importa realmente es que primero uno tenga un diagnóstico de cuáles son los problemas que tiene detrás. Porque, como dije en inglés, ¿no? One size doesn't fit all. O sea, tienes que buscar el tratamiento que sí te ajusta a tus problemas. Y yo creo que ese es el principal punto. Y dentro de eso, tú ya dijiste varios. Hay uno intermitente, tenemos también la dieta cetogénica. No sé si entre el auditorio también hacen técnicas especiales de ejercicio. Por ejemplo, el de alta intensidad a intervalos es también súper útil, ¿no? Y es dieta cetogénica, dieta baja en carbohidratos, ¿no? Sí, hay varios. No sé, tú dime cuál te gustaría exploramos uno a detalle si tú quieres. Pues más bien para los que nos están escuchando, a lo mejor están manejando algún tema de salud metabólica. Entonces, me gustaría entender, con toda la experiencia que tenemos como comunidad científica, y digo, el currículo de medicina se está actualizando cada año. Entonces, en tu opinión, con lo que sabemos con la evidencia científica, ¿qué debe decir un médico a su paciente explicando el diagnóstico hoy en día, ¿no? Revisando los indicadores de sangre, la hemoglobina más de 6.5, o sea, Mm, ¿cómo crees que debe ser el abordaje hoy o más bien el cambio de narrativo? Bueno, si hablamos de salud metabólica, ya ven este famoso concepto de síndrome metabólico, ¿no? Donde tienes una combinación de problemas en glucosa en sangre, en lípidos, tienes adiposidad central, ¿no? Tienes ya inicios de problemas de hipertensión, ¿no? Yo creo que un médico lo que hoy en día actualizado comenzaría a decirle al paciente, y yo creo que ahí el exdirector, el que fue director del Instituto de la Nutrición en México por muchos años, ¿no? Kersenovich, está completamente de acuerdo, es decirle al paciente, todo esto, todo esto pasa por tu hígado. No hay forma de que mejore tu salud si no corriges la salud, la función de tu hígado. O sea, puedes hacer malabares, pero si no corriges a tu hígado, no vas a mejorar de manera estable a futuro, ¿no? Entonces, concéntrate en mejorar la salud de tu hígado. Y el hígado, de hecho, también está en la cintura. Entonces, también, incluso para la estética, ¿no? Que la gente quiere bajar un poco la pancita o algo, ayuda mucho, ¿no? Tratar a tu hígado, hacerlo de manera saludable. En el proceso de remisión, ¿cuáles son las definiciones? Porque entiendo que hay una definición completa y una Sí. etapa parcial. Bueno, entonces tenemos que cuando tienes una hemoglobina glicosilada 6.5 hacia arriba, te diagnostican con diabetes. Entre 6.5 y 5.7 te dicen que tienes prediabetes, ¿no? En remisión, en el 2009 lo que dijeron fue, de 6.5 para arriba tienes diabetes, de 6.5 hacia 5.7, después de un diagnóstico, en vez de llamarlo prediabetes porque ya te dieron un diagnóstico, le llaman remisión parcial. Ajá. Ahora, si bajas de 5.7, ya no tienes un nivel de glucosa que se considere anormal. Y a eso le llaman remisión completa, de acuerdo a la definición de 2009. Tienes que alcanzar esos niveles al menos por un año, sin medicinas, ¿no? Para que, digamos, te clasifiquen así. Entonces, parcial, si llegas a 12 meses sin medicinas, con algo debajo de 6.5. Y si está abajo de 5.7 todo el tiempo por 12 meses, podrías tú decir que te clasifican en remisión completa. Si llegas a más de 5 años, digamos que a nivel de tu clínica, de tu sistema de salud, del IMSS, del ISSSTE o de tu clínica particular, podrían reclasificarte en el sentido de que ya llevas 5 años con glucosa normal, no estamos seguros que te hayas curado, ¿verdad?, de diabetes, pero podríamos considerarte un paciente al cual no hay que estar monitoreando continuamente como alguien que ya tuvo diagnóstico de diabetes, porque ya lleva 5 años con los niveles normales, ¿no? Le llaman cura operacional a eso. En el año pasado
se publicaron nuevas definiciones y se volvieron mucho más fáciles de alcanzar para las personas. Pero hay que recalcar que no porque son más fáciles significa que entonces basta ahora hacer menos esfuerzo para alcanzar la remisión. La remisión oficialmente en medicina es un estado donde ya no tienes síntomas, ya no se detecta la enfermedad. No dices que estás curado porque no tienes como que la certeza, ¿no?, de que pasó. Así la gente con cáncer ya no tiene nada en su laboratorio y dice, oh, grandioso, ¿no?, ya estoy sano. Pues le dicen, estás en remisión, pero hay que seguir monitoreando a ver qué pasa, ¿no? No podemos garantizarte que ya no hay nada de cáncer en ti. Igual una persona en remisión de diabetes parcial, por ejemplo, ok, ya no tiene niveles altos de glucosa, pero tampoco sabemos si eso le va a durar un año o 5 o 10 o tan solo 6 meses y en Navidad se vuelve a niveles altos, ¿no? Yo personalmente creo que la definición del año pasado es muy, muy fácil y eso va a ocasionar que mucha gente se emocione y diga, oh, ya alcancé remisión, y a los 6 meses, oh, ya no estoy en remisión. O sea, la idea de remisión es que sea un Mm. estado relativamente estable, ¿no? Pues tú, Cristina, que igual me imagino que ya has hablado en algún otro blog, ¿no? De algún tema de salud personal. O sea, uno desea que haya estabilidad en ese como estado, ¿no? Mejorado, ¿no? Que sea algo pasajero, que hoy estoy en remisión y la mañana siguiente ya no. O sea, ¿cuál es el chiste de eso, no? Yo creo que hay Ujú. que mantenerse con la definición del 2009 al menos. Y ahora, profundizando un poco del registro de remisión de diabetes, me encantaría escuchar más cómo surgió el proyecto, el Ujú. alcance, un poco de los Sí, casos. sí, mira, cuando a mí me dan como diagnóstico de diabetes, ¿no? Y fíjate como todavía después de tantos años como hablo de ese evento, porque al final es como una crisis, ¿no? De tu modelo mental. Este, yo estaba ya estudiando ciencias del diseño, que tienen que ver también con computación, con ingeniería y todo esto. Y en estas ciencias muchas veces buscas inspirarte en otra disciplina o en otro tipo de casos para buscar diseñar mejor lo que estás tú proponiendo. Si son coches, a lo mejor te dedicas a analizar cómo se mueven los animales, ¿no? En el agua o en el aire. Si estás diseñando, yo que sé, un robot, ves la estructura de los tejidos de insectos, ¿no? Y con este espíritu, que le llaman biomímica, que buscas en la naturaleza inspiración para mejorar la ingeniería, yo me quedé pensando, si lo aplicábamos esto a programas de salud, ¿dónde buscamos inspiración? ¿No? El tratamiento para la diabetes, desde antes de que me dieran el diagnóstico, era un tratamiento que no prometía llegar a la remisión, no prometía llegar a la cura. Entonces estaba yo ya decepcionado de esa propuesta, había que mejorar. Y uno se pregunta, bueno, entonces vamos a investigar a la gente que logró, ¿no?, mejorar su salud significativamente y que lo hizo de otra manera para inspirarnos y ver qué es lo que hace falta. Y un ejemplo muy fácil, ¿cuántas horas hay que caminar al día para mejorar tu glucosa al máximo? ¿Cuántas horas al día hay que caminar para que tus músculos recuperen esa capacidad de absorber glucosa como una persona normal? La recomendación usualmente ha sido 30, 60 minutos al día, ¿no? De caminata ligera, de preferencia después de comer, etcétera. Sí. Bueno, algunos dicen que antes de comer, ¿no? Pero nadie decía cuánto caminó la gente que logró corregir el problema de su sistema muscular para absorber glucosa, ¿no? ¿Cuánto peso tuvo que perder la gente y en cuánto tiempo lo perdió para corregir el problema en su hígado? Sea, casi no había estudios de eso. Entonces, el proyecto de registro de casos de remisión es entrevistar a gente que lo logró por su cuenta, por caminos diferentes al ortodoxo, al común y corriente que te daría un médico, y ver qué hicieron diferente, ¿no? ¿Qué descubrieron en su odisea? Porque pues casi nadie agarró y dijo, oh, así me curo de diabetes, sino que fueron intentos, intentos, intentos hasta que encontraron algo que les funcionó bien. Y esa es la idea, buscar esos como conocimientos que hay perdidos en el mundo, registrarlos, documentarlos, analizarlos desde el punto de vista médico, fisiológico, nutricional, y entonces hacer unas nuevas propuestas para mejorar, ¿no?, el tratamiento estándar. Y
¿Hay patrones o ya han podido revisar un análisis de pues, ciertos factores, a lo mejor terapias? El registro, la idea que tiene es generar estos como intuiciones o nuevas hipótesis de cómo mejorar el tratamiento. Lo hace tanto con entrevistas como con métodos cuantitativos. Por ejemplo, una base de datos muy grande en Estados Unidos de 200,000 pacientes, ¿no? Donde encontramos alrededor de 10,000 casos de remisión y analizar, a ver, cómo fueron su medición de peso, ¿no? ¿Qué tan rápido perdieron peso? ¿Qué pasó con su perfil de lípidos? ¿Qué pasó con su hemoglobina glicosilada? ¿No? ¿Qué medicinas tomaron? ¿Hay alguna asociación? ¿Algunas medicinas aumentan la probabilidad de alcanzar remisión, manteniendo todos los demás factores constantes? Y una vez que tenemos estas hipótesis, se meten a un ensayo clínico de estos que se hacen, esos experimentos controlados para ver si en efecto la hipótesis que tenemos es correcta. Hay uno, por ejemplo, muy importante que es un ensayo clínico que ya teníamos financiado, pero luego por ahí se nos cayó el apoyo, pero era para evaluar una dieta basada en ingredientes mexicanos, ¿sí? Y que imita el ayuno y que la gente iba a seguir una semana cada mes. Estamos ahorita viendo si logramos otra vez ya el financiamiento y la idea de esto es que pues poca gente puede aventarse 2 meses corridos para perder peso súbitamente con una dieta bien escasa, ¿no? Como de 600 calorías al día. Pero mucha gente puede hacer ayuno intermitente, que ya sabemos que tiene diversos efectos positivos en el cuerpo, ¿no? Toda la semana, y luego tener una vez al mes una dieta pues muy estricta en términos de calorías, muy saludable por todo lo demás, y, y mejorar mensualmente en esta semana, después de la semana, ir mejorando la función de su páncreas, de su hígado, y si a eso le agregamos el patrón adecuado de ejercicio y demás, ver hasta dónde los podemos llevar en un lapso de 3, 6 meses y después qué tanto los podemos como refinar su fisiología a 12 meses, ¿no? Y ahora cuando bajamos esa información al público, cuando hablas de la remisión de diabetes, ¿cuál es la reacción de la gente? Porque hay una percepción muy vieja, ¿no? Que no se va a poder. ¿Hay diferencias en perspectiva? Pues, pues yo creo que realmente cuando alguien lee toda la investigación científica, o sea, no hay dudas de que para cualquier paciente lo mejor es intentarlo hoy, ¿no? Porque mañana no va a ser más fácil. Este, la verdad es que casi todos los protocolos de remisión, ¿no? Que al menos, por ejemplo, manejamos en las consultas clínicas y todo esto, utilizan solo medicinas ya aprobadas, no es nada experimental, utilizan tratamientos de nutrición que ya se usan, ¿no? La diferencia es la dosis, la diferencia es la frecuencia, la combinación. Entonces no es que ponen uno en riesgo su cuerpo. Hace 6 años, hace 7 años podría uno tener como dudas, pero si uno lee todos estos avances, tanto científicos como en la práctica clínica, realmente no hay ningún peligro extraño, ningún peligro raro. O sea, tú evalúas al paciente. Entonces, como no hay peligros, yo creo que lo más importante ahorita para que alguien lo intentara sería la motivación, ¿no? Decir, tienes la motivación para hacer este esfuerzo continuo y yo creo que definitivamente, aunque hay un auditorio, y todo eso lo dije para justificar esta frase, aunque hay un auditorio de médicos o de investigadores que dicen, no, yo creo que no debe intentar la remisión del paciente porque es difícil o porque no sabemos si va a funcionar, realmente no se justifica. O sea, la ciencia te dice, hoy para alguien que tuvo un diagnóstico de diabetes, lo más importante sería intentarlo, porque si no alcanza la remisión, al menos mejora la función, el trabajo de su páncreas, de su hígado. Y si no lo intenta hoy, mañana, dentro de un año, va a haber más daño por no haber logrado la remisión, ¿no? No va a ser más fácil. Yo creo que, aunque hay una audiencia que no quiere, si son médicos, no quieren ofrecerle a sus pacientes esto, y hay un grupo, por supuesto, de pacientes que a lo mejor dicen, no, no me lo creo porque mi médico en el IMSS, en el ISSSTE no me lo ha ofrecido. Realmente la ciencia es muy clara. Lo único que falta es que cambien esas instituciones, sus programas, ¿no? Sus protocolos de atención al paciente con diabetes. Siento que cada vez hay más conciencia, ¿no? De las opciones que existen para mejorar Ujú. la salud metabólica y
para las personas escuchando, si pudieras dar un mensaje a esas personas a lo mejor que viven con diabetes tipo 2 o con resistencia a la insulina, con todo Ujú. lo que hemos revisado hoy, ¿qué les dirías? A todas estas personas que han tenido un diagnóstico de diabetes. Sí, a lo mejor personas que viven con diabetes o que a lo mejor tienen Ujú. resistencia a la insulina. Pues que no ha habido mejor época en la historia de la humanidad para tener diabetes, que es la mejor época. Que felicitaciones porque les hayan dado un diagnóstico de diabetes. O sea, hace 10 años, hace 20 años, hace 100 años hubiera sido mucho más difícil. Hoy en día es mucho más fácil lidiar con esta enfermedad, ¿no? Nunca había habido esperanza que después del diagnóstico pudieras alcanzar un estado sin el problema. Nunca había habido tan buenos medicamentos para tratarte. Nunca había habido tan buenos programas de ejercicio o de nutrición o de ayuno para intentar corregir los problemas que hay detrás. Es la mejor época, así que felicitaciones, ¿no? Qué bueno que ahorita te tocó porque es la mejor época para intentar corregir todo eso. Y hay varios ejemplos, ¿no? Que cada vez hay más. Ahora, hablando un poco de los cambios institucionales ya a nivel más sistémico, si pudieras hacer algún cambio para mejorar la salud metabólica en México, ¿qué harías o cuáles son los cambios principales que tendremos que hacer? Sí, pues mira, la verdad es que a nivel de las instituciones de la salud, ¿no? De la población mexicana, tenemos que cambiar las políticas, tenemos que cambiar la conceptualización misma, ¿no? De lo que es la diabetes y los otros problemas metabólicos que se dicen siempre que son crónicos, que se controlan, pero no se combaten, ¿no? Para revertirlos, para corregir las causas fundamentales. Y para lograr eso tienes que ir pues al sector salud, ¿no? ¿Quién determina las políticas del país o las normas de tratamiento de la diabetes? Pues el sector salud, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, ¿no? Y realmente eso fue lo que me impulsó a venir a México cuando cambió la administración en 2018. No es que yo estuviera con ningún partido en particular, pero de hecho no estaba con ninguno. Y no es que tanto que creyera en una persona, sino en el proceso de cambio, ¿no? Que es lo que sí sentía que podía generar buenos frutos. Pues decidí venirme a México para intentar apoyar a mi país antes de agarrar un buen trabajo en California y entonces ya cómo te regresas a tu país si dejas todo, ¿no? Usualmente económicamente también no conviene ganar en pesos en vez de en dólares, ¿no? Y todo ese rollo. Entonces dije, vengo acá a ayudar a mi país. Y con esas ganas, ¿no? De decir, voy a ayudar a mi país en lo que pueda y ya después entre unos años cambio. Y me vine y sin conocer realmente a alguien en particular en la nueva administración que iba a entrar en diciembre de 2018 y yo creo en Dios o en el universo, como lo quiera llamar cada quien, y creo que parecía que de la nada fueron surgiendo oportunidades. Mira, ¿quién determina el cambio en el modelo de atención de diabetes? Hay un director de enfermedades crónicas nacional, ¿no? Y con él tienes que hablar y convencerlo, ¿no? Entonces, pues ya, yo llegué a México y dije, pues no sé quién va a ser, no sé quién va a tener esos puestos, pero sabemos que según el gobierno va a ser un investigador que viene de nutrición, el secretario de salud. Ok, voy a intentar hablar con él. Y me fui al Instituto de Nutrición y dije que iba a la biblioteca y que me escabullo y me voy a la oficina del investigador. Y así fueron como 5 veces. Su secretaria ya me conoció y le dije por qué estaba ahí, que había venido de California sin nada más que con la intención de ayudar a mi país, que quería hablar con él. Y ya me pasó su correo, me dijo, sí, le voy a contar cuando venga, aunque ya casi no viene, porque como sabes se va a volver el secretario de salud, entonces pues ya. Este, y en el pasillo me encuentro otro investigador que ya conocía, ¿no? Desde hace tiempo. Y había platicado con él el tema de remisión como un año y medio antes. Este, y me dice, oye, a ver si nos reunimos. Y yo me quedo pensando, sí, sí, con gusto, pero en mi mente es no te desconcentres, lo que tú quieres es encontrar a las autoridades futuras del sector salud. Y otra vez voy y no encuentro y me vuelvo a encontrar este investigador y me dice, ¿qué pasó, Víctor? Habla con mi secretaria para que hagamos una cita, ándale, ya. Y me quedo pensando, bueno, total, ¿no? No pierdo mucho tiempo. Está aquí muy cerquita la oficina de él y voy. Y agarra y me dice, Víctor, quería hablar contigo porque me acuerdo que hablamos del tema de remisión de diabetes
y el futuro secretario de salud me invitó a ser el director de enfermedades crónicas. ¿No? O sea, la persona que yo estaba buscando, que no sabía quién iba a ser, era él. Y él es el que me estaba diciendo, vamos a reunirnos. Quiero hablar del tema de remisión de diabetes. ¿No? O sea, increíble. Y tomó sus meses, pero llegamos, llegué a la oficina con él, ¿no? De director, y a ver qué hacíamos en diabetes. Primer día, y me dice, bueno, pues bienvenido, qué bueno que ya firmaste contrato, pásale, en 2 horas, aquí espérame, haz algo en lo que en 2 horas empiece una reunión. Hay una investigadora que quiere colaborar con nosotros, es sobre diabetes, es sobre tecnología, como tú propusiste, ¿no? Porque de hecho, Cristina, para luego platicaremos, yo he propuesto un modelo de terapias digitales para la remisión de diabetes. Entonces, Hola. ya llega la investigadora y básicamente, para no hacer el rollo muy grande, llegó y puso sobre la mesa y dijo, tengo $1.000.000, quiero colaborar con ustedes, quiero desarrollar un sistema de apoyo al paciente digital, de la terapia y del tratamiento no me importa, hacemos lo que ustedes digan. ¿Quieren trabajar conmigo? Así, tal cual. $1.000.000, listo, todo financiado, quiero trabajar con ustedes. Remisión de diabetes, dijo, sí, adelante, en el primer día de trabajo. O sea, increíble, todo parecía ir, pues lento porque habían pasado unos 5 o 6 meses, pero muy rápido para lo que usualmente pasa en el gobierno, ¿no? Un director convencido que hay que hacer Sí. algo, un financiamiento que toma 1, 2, 3 años en conseguirse, allí, ¿no? Alguien que Sí. dice colaboro con ustedes, y luego no sé qué pasó. Algo en el mundo, los egos de las personas, o la ambición de fama o de dinero, no de mi jefe, no, eso sí tengo que decir, de otra gente, se metieron en el camino. Y ese financiamiento se terminó perdiendo, se terminó cancelando. Después de que todo iba tan bien, se cayó. Creo que no estuvimos a la altura, algunos, ¿no? Para lograr ejecutarlo. Y eso que debió haber pasado en 2020, que debimos haber sido después de Inglaterra el siguiente país con un programa público de remisión de diabetes, pues aún no se ha dado. Quisiera que se diera, pero también los gurús de la investigación en diabetes a veces este, pues opinan de un área que quizás no deberían. Por ejemplo, el líder en investigación médica debe opinar si es factible o no la remisión desde el punto de vista de las ciencias médicas, de la fisiología, ¿no? Pero ya hablar de si el paciente se va a motivar o no, ese es otro tema, ¿no? Que mejor se lo dejamos a los investigadores en psicología, en ciencias de la conducta. Y ha pasado que pues se van de largo, hablan y dicen, sí, sí se puede, pero el paciente no se va a motivar, entonces no implementemos nada porque no se va a poder. Nadie va a seguir el tratamiento, ¿no? Bajando de un nivel macro, no podemos cambiar las instituciones ni hacer cambios sistémicos así de un día a otro, pero podemos cambiar lo que comemos, podemos cambiar nuestra actividad, podemos cambiar muchas cosas que están bajo nuestro control. Entonces, con tu experiencia precisamente en eso, de cambios de comportamiento, entonces, ¿cómo podemos enseñar o ayudar a las personas que realizan estos cambios claves, cambios muy profundos? Sí, mira, lo principal, lo más importante es, y me gustaría como hablar como si fuera directo a una persona, ¿no? Que tenía un diagnóstico de diabetes. Si te han dado un diagnóstico y te han dicho que es incurable, irreversible y progresiva, te han quitado la esperanza de que algún día puedas curarte o alcanzar la remisión. Te han dicho que es imposible. Te han dicho que lo máximo que puedes lograr es controlarla. Y te han dicho que por más que la controles, va a avanzar, ¿no? Que lo único que puedes hacer es intentar extender el número de años que vas a estar sin grandes complicaciones, pero que eventualmente a todo el mundo le da alguna complicación, ¿no? Y eso pues es desesperanzador. Y nunca ha habido una guerra que no se gane sin esperanza. Porque puedes perder las batallas, porque puedes perder las municiones, puedes tener escasos recursos, pero si tienes esperanza, podrías ganar, ¿no? La guerra. Sin esperanza no, aunque tengas predominio y más fuerza que el oponente, sin esperanza no ganas. Entonces, a un paciente que se le quita la esperanza, prácticamente ya lo dejan vencido. Lo primero y más importante que uno tiene que hacer si es que tiene este diagnóstico es investigar para convencerse que no es inevitable, que no está perdida la batalla. No importa si han pasado 1 o 10 años o 20, hay algo que hacer hoy para que mejores la salud en tu cuerpo, para que tengas un futuro
sin dolor y sin complicaciones. ¿Y por qué es esto cierto? Bueno, muy rápidamente te voy a decir la ciencia. Se creía que las células beta que producen insulina habían muerto, que ya no había en tu cuerpo y que por eso tenía uno diabetes. Pues ahora sabemos que en cualquier momento, no importa cuántos años hayan pasado con glucosa alta, en cualquier momento hay un porcentaje de tus células que producen insulina que puedes rescatar. Con el tratamiento nutricional médico apropiado puedes rescatarlas. No están muertas, están quizás moribundas o están quizás en una fase como de no quieren trabajar porque ha habido mucho estrés, pero las puedes rescatar. Y una vez que las rescatas, tienes más capacidad en tu páncreas. El músculo, siempre se dijo, la resistencia en los músculos, ¿no? Es un gran problema en la diabetes. Y no se te decía cómo corregirla. Hoy en día sabemos, hay cosas, por ejemplo, pequeñas partículas, pequeñísimas de grasa en las células del músculo. ¿Cómo se eliminan? No se van a eliminar con 60 minutos de caminata al día, créeme. Pero sí se pueden eliminar y si se eliminan, mejora tu respuesta a la insulina en tus músculos. El hígado. Cuando amaneces en la mañana con tu glucosa alta, el 80% de esa glucosa no es lo que comiste el día anterior. O sea, no importa si te atracaste con 1 kilo de pastel. Lo que hay allí, el 80% es glucosa que sacó tu hígado en la noche cuando no debía. ¿No? Tu hígado está funcionando mal. Hay formas de corregirlo. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. La ciencia publicada te puede decir que en 2 meses puedes estabilizar una mejoría significativa en tu hígado. Los estudios de remisión de casos a largo plazo que tenemos en el registro nos dicen que ha habido gente que incluso después de esa pérdida de peso sigue meses y meses intentándolo y va poco a poco avanzando hasta que llega a un nivel en la mañana, en la madrugada, normal. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que hoy puedes hacer. Y si no las haces hoy, mañana o dentro de 1 año o 2 años, lo puedes intentar, no importa. Pero mientras más pronto, va a ser menor el esfuerzo que tengas que hacer para corregir todo esto. Y si no alcanzas la remisión, no importa. La meta es que tengas un futuro sin dolor y sin complicaciones. Alcanzarás a lo mejor la remisión parcial. Sigues tomando tus medicinas, el tratamiento que se necesite, pero ya sabes que te va a rendir más. Ya sabes que tienes el derecho y la capacidad de tener un futuro sin dolor. Hay esperanza. Me encanta este mensaje. Muchísimas gracias. Eres un ejemplo a seguir, Víctor. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Me están dando, mi piel está como chinito. Creo que podemos cerrar con este mensaje. Solo nos queda la ronda rápida de preguntas y respuestas. Es una dinámica que hacemos con todos los invitados. Así que si te parece bien, cerramos con esta dinámica. La primera pregunta es sobre tu libro favorito. Sabes que quizás ahorita va a estar de moda. Tengo 2 grandes libros favoritos. Uno es La Fundación de Isaac Asimov, ¿no? De ciencia ficción. Y el otro es Yo Robot. Ahorita con la inteligencia artificial está tan de moda y creo que es tan vigente porque gente como Asimov tenía un análisis muy profundo de qué hacer con la inteligencia artificial. Seguro que nos va a ayudar mucho para los temas de salud, segurísimo, pero sí hay que tener cuidado en cómo se diseña esto. Sí, claro, de acuerdo. Y la siguiente pregunta es, bueno, son dos. Estamos saturados en las redes sociales de mucha información de distintos niveles de calidad. Entonces, cuéntanos para ti un tema sobrevaluado de salud y bienestar. En este momento no sabría qué decirte de tantos temas. Quizás cuando la gente habla de ayuno, porque ya hay tantos blogs y tantos anuncios de ayuno que ya parece que ayuno es casi cualquier terapia donde restringes calorías y puede lograr cualquier cosa, ¿no? Y no es tan cierto eso. Buenísimo. No, pues es muy, muy buena, excelente respuesta. Y ahora al otro lado, cuéntanos un tema infravaluado. Sabes que yo creo que, por mi caso particular, diría que es el sueño y el oxígeno. O sea, realmente todo el mundo habla de 1000 cosas de nutrición y todo esto. El oxígeno es lo primordial que necesitamos, porque el agua y los nutrientes podemos sobrevivir más tiempo, pero el oxígeno lo necesitamos de inmediato. No hay reservas realmente sustanciales de oxígeno en el cuerpo. Y bueno, si alguien, por ejemplo, no respira bien,
porque tiene a lo mejor una alergia subclínica no muy fuerte en su nariz o en su cuerpo, o por la postura cuando duerme, o gente que está con mucho exceso de peso y tiene también una papada grande y la garganta y los músculos y no puede dormir bien en la noche, no respira bien, eso afecta a tu salud mucho. Este, realmente, digamos que puedes sobrevivir con un poco de agua, pero te das cuenta que con más agua estás más sano. Lo mismo pasa con el oxígeno, ¿no? Con el respirar, pero casi nunca nos damos cuenta y casi no hay especialistas o médicos que le puedan decir al paciente, oye, estás viviendo bien, pero yo noto que tu respiración puede mejorar un 30% y te vas a sentir todavía mejor, ¿no? Creo que ese es un tema, el oxígeno. Y la última pregunta es, ¿qué son las prácticas diarias que tienes para pues, mantener una vida saludable? Esto me recuerda mucho al blog de Tim Ferriss, porque él es un bloguero de Estados Unidos y pregunta mucho a la gente esto. Y la verdad es que es bueno. Realmente si conquistas tu mañana, conquistas tu día y de ahí vas conquistando lo demás, ¿eh? Pues las rutinas que tengo ahorita es un buen momento. La verdad es que llevaba varios años sin tener una muy buena rutina diaria. Ahorita es que me levanto 5, 5:30 antes de que sale el sol. Hago yoga, como hacía también hace mucho tiempo en la mañana. Ya no hago 2 horas, pero hago 30 minutos. Y luego tomo un poco más de agua, que ya tomé un poquito antes. Me baño y después me voy en bicicleta hacia la oficina, ¿no? Llego temprano, llego como 2 horas antes que la mayoría de la gente, en silencio se puede trabajar mucho mejor y ahí avanzo muchísimo, 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 muchísimo. Si hubiera llegado a las 9 de la mañana como todos o a las 10, ya yo creo que tendría que trabajar el doble o el triple de tiempo para avanzar lo que avancé en la mañana temprano, ¿no? A las 9 ya interrumpo el ayuno. Usualmente es como bajo en carbohidratos, nada más 2 huevos con algo de verdura, ¿no? Y después ya me sigo, si es que es fuerte el desayuno, porque a veces es fuerte, ya me sigo casi con solo una fruta, una manzana o algo así en mediodía hasta la cena. Si no fue tan fuerte, entonces sí hay una comida a mediodía, y después ceno temprano para que haga un ayuno intermitente de 16 horas, ¿no? Diario. Y también termino con eso, con una ida en bicicleta de regreso a la casa, ¿no? Es más o menos la rutina. Y en la noche me gusta meditar un poquito, como para liberar todo. Y algo que decía Tony Robbins, que es padrísimo, es practicar la gratitud, ¿no? A mí me gusta más en la noche agradecerle al mundo, al universo por lo que te dio ese día. Ya te duermes con un corazón sonriente, ¿no? Para empezar el siguiente día. O sea, hablando de la gratitud, entonces te agradezco un montón por lo que nos has compartido en esta conversación. De verdad espero que llegue a muchas personas y pues eres un ejemplo, como te decía, así que pues gracias por todo lo que haces, gracias por el proyecto del registro y pues ahí cuenta con todo nuestro apoyo y esperamos colaborar en el futuro. Muchísimas gracias, Víctor. Cristina, al contrario, muchas gracias por invitarme y también creo que lo que están haciendo con la empresa es muy, muy admirable. En lo que nos podamos apoyar, con mucho gusto.